tampoco secretan inmunoglobulina A. ¿Cuál es la función de la célula M? Capturar antígenos y transportarlos a la lámina propia. Esa es su función. ¿Ya? Les comenté que tienen una concavidad hacia la parte basal, ¿no? Donde se alojan células inmunes, y la cara vasolateral tiene dos tipos de subdominios dependiendo del tipo de expresión molecular que tenga esa membrana. Hay hacia la parte lateral, ¿no? Tiene expresa E-cadenina, que le permite mantener la adherencia con las células vecinas, y hacia la parte basal expresa moléculas que le permite mantener sus interacciones con moléculas, con las moléculas de matriz, ¿no? De proteínas de matriz de la lámina propia. Estas moléculas se caracterizan por ser mayoritariamente integrinas. Bien, entonces como les dije que estas células se caracterizan por tener microvellosidades, o bueno, no tienen vellosidades, lo que tienen más que nada son imaginaciones. ¿Ya? Y la expresión de la molecular de la cara apical de la célula M le permite capturar antígenos para transportarlos hacia la cara vasolateral. ¿Ya? Entonces, las bacterias comensales regularmente las transportan a las placas de Pey. Y se puede encontrar bacterias comensales en las placas de Pey, y estas bacterias no desencadenan respuestas inflamatorias a nivel local, o sea, no causan enfermedad. Bueno, se ha visto que podría expresar de repente receptores para inmunoglobulina A, pero en lugar de neutralizar el antígeno, los receptores de inmunoglobulina A de la célula M estarían orientados a la captura antigénica para la posterior presentación de esto a los linfocitos en la lámina propia. Bien, la célula puede atraer y retener células inmunes porque expresa citoquimiosinas de membrana. Entre ellas tenemos esta de acá, la CXL16, ¿no? Que es el ligando de este receptor, el CXR6, que van a expresar los linfocitos T y B. O sea, los linfocitos T y B son atraídos y retenidos por la quimiosina CXL16, que es una quimiosina de membrana que es expresada por la célula L. ¿Ya? Y también esta integrina CD137, que la van a reconocer ciertas poblaciones de linfocitos B. Bueno, al final la célula N, con su especialidad, es la captura antigénica y el transporte hacia la cara vasolateral para que sea tomada por células presentadoras para la activación de linfocitos T primero y B después. Inmunidad adaptativa en mucosas y en el tracto gastrointestinal se caracteriza principalmente por la producción de inmunoglobulina A. ¿Ya? La activación de los linfocitos B se va a producir en las placas de Peyerl y también en los ganglios mesentéricos, ¿no? En cuanto a las poblaciones de linfocitos T, vamos a tener todas las poblaciones efectoras, TH1, TH2, TH17, pero en general la población efectora que va a dominar va a ser la población TH17. Bien, como no puede faltar tampoco, hay una población de linfocitos T reguladores, ¿no? En el caso del tejido asociado a mucosa, el tejido linfoide asociado a mucosas, la población reguladora es mayor, ¿no?, que en otros tejidos.
Bien, entonces con esto vamos a verlo mejor gráfico. Lo que tienen que tener presente de esta diapositiva es que los linfocitos que son activados por antígenos que proceden de la mucosa intestinal van a expresar dos moléculas principalmente. Una integrina, que es esta de acá, la alfa-4 beta-7, que es el ligando de la molécula MADCAM1, ¿no? Y este receptor de quimiosina, que es el CCR9, que es el ligando para la quimiosina CCL25, que es producida también en la mucosa intestinal. En el colon, para que las células migren al colon, se requiere el receptor CCR10, que lo va a expresar el linfocito, y la quimiosina CCL28, que la va a producir las células de la mucosa del colon. Otro detalle más, la expresión alfa-4 beta-7 alfa-4 y beta-7 y la expresión CCR9 dependen del ácido retinoico, ¿no? En piel se necesita vitamina D, en mucosa intestinal se necesita ácido retinoico. ¿Ya? Entonces, en el tejido linfático intestinal, en las placas de Peyre, en los ganglios mesentéricos, se encuentra una enzima que es la retinaldehído deshidrogenasa, que va a dar lugar a la formación de ácido retinoico, y esto se va a formar a partir de la vitamina A, que va a ser el sustrato. ¿Ya? Y va a ser debe ser igual a como se ve en el caso de la piel, ¿no? Al momento de la activación del linfocitos T y D, se va a liberar ácido retinoico, y ese ácido retinoico va a promover la expresión alfa-4 beta-7, que es la integrina, y la expresión CCR9, que es el receptor de la quimiosina CCL25. Y aquí lo tenemos, ¿no? Bien, ingresa el antígeno, lo toma la célula dendrítica. En el modelo, para entenderlo mejor, vamos a decir que la célula dendrítica que ha tomado el antígeno se dirige al ganglio mesentérico, y en el ganglio mesentérico presenta el antígeno y activa el linfocito T. La presentación antigénica y la activación del linfocito T va acompañada de la liberación de ácido retinoico. La presencia de ácido retinoico promueve la expresión de la integrina alfa-4 beta-7 y del receptor de quimiosina, ¿ya? El CCR9, ¿ok? Está acá. Los dos linfocitos, el T y el B, van a expresar las mismas moléculas sobre su membrana. Este linfocito que ha sido activado sale del ganglio mesentérico, pasa al vaso linfático, pasa al conducto torácico, pasa a la circulación general, recircula, y cuando llega a la mucosa intestinal va a transitar por el capilar intestinal. ¿Qué hay en el capilar intestinal? Está la quimiosina CCL25, y además se expresa la molécula MADCAM1. La molécula MADCAM1 es ligando, ¿ya?, de la integrina alfa-4 beta-7. ¿Ok? Y el receptor CCR9 se va a unir al CCR25, lo que va a permitir la extravasación, ¿no?, del linfocito hacia la mucosa intestinal. Esta célula, una vez que se ha extravasado, va a migrar a la lámina propia, y en el caso de los linfocitos B se van a convertir en células plasmáticas productoras de inmunoglobulina A. ¿Qué inmunoglobulina A? La mayoritaria va a ser la linérica.
va a ser liberada a la luz intestinal. Y el linfocito T, bueno, se convertirá en célula residente y si es necesario, este linfocito se va a activar. Este linfocito puede ser, el linfocito T puede ser TH17, TH1 o TH2. ¿Ya? La mayor parte son de tipo TH17. Y va a haber un grupo que son linfocitos T reguladores. Bueno, esto es lo que les he explicado hace un rato, ¿no? Una vez que ingresa el antígeno es tomado por la célula presentadora, activa el linfocito T, si es en el intestino, que es por el lado de acá, va a estar acompañada de la presencia de ácido retinoico, se van a expresar las moléculas y los receptores que le permiten a la célula extravasarse. Y una vez que se ha extravasado y está en la mucosa intestinal, va a migrar hacia la lámina propia. El linfocito T se va a convertir en célula plasmática productora de inmunoglobulina A. ¿De qué forma? Dimérica. Esta inmunoglobulina A, que es liberada cerca del epitelio intestinal, después se va a asociar con una molécula que es expresada en la base de la célula epitelial, que se llama poli-IG. La asociación o el enlace que se establece entre las dos moléculas es de tipo covalente. ¿Ya? Una vez que se forma el complejo molecular, el complejo es endocitado, ¿no? Y trasladado hacia la cara apical donde es presentado. El receptor poli-G después va a ser degradado y se va a liberar el dímero de IgA unido a un pedazo de la molécula del receptor de poli-G. A este pedazo lo vamos a llamar carácter o componente secretor. Y repito, tiene como función impedir que el anticuerpo sea degradado fácilmente. La función de la inmunoglobulina A principalmente es de neutralización. No activa complemento, no genera respuestas inflamatorias. No. Una vez que se forma el complejo es arrastrado por la secreción mucosa y eliminada con los endontólogos. ¿Ya? Es la molécula que se produce más abundantemente, el anticuerpo que se produce con más abundancia en el organismo. ¿Okay? 2/3 de la producción de anticuerpos corresponde a IgA. Pero esta mayoritariamente se produce en forma secretada. ¿Ya? Y el 70-80% de la IgA que se produce es producida en el tracto gastrointestinal. ¿Okay? Bien. En general, en los epitelios mucosos, la IgA es la IgA de tipo 1, la IgA 1 es la que se produce más. ¿Ya? Pero en el colon se produce otra IgA, que es la IgA 2. ¿No? La diferencia está en la forma como la diferencia está en la región de bisagra, ¿no? La IgA1 tiene una bisagra que se abre mucho y puede ser degradada rápidamente por las proteasas bacterianas, lo que no sucede con la IgA2, que es liberada mayoritariamente en el colon. La producción de IgA también depende obviamente de otros elementos, entre ellas están las interleuquinas, ¿no? El factor beta transformante de crecimiento, estas interleuquinas que son la BAF, ¿no? BAF es el factor de supervivencia del linfocito B. En fin, esto lo vamos a obviar para no enredarnos más. Esta es la IgA1, ¿no? Como ven, la bisagra es una bisagra que se abre mucho y puede ser degradada más fácilmente por proteasas bacterianas. Y esta es la IgA2. Como ven, la región de bisagra está, digamos así, oculta, protegida. Y es la que se produce principalmente en colon. La IgA, el inmunoglobulina es un anticuerpo que domina, ¿no? Dentro de las secreciones mucosas, más allá. La mayor parte, el
el suero, la IgA mayoritaria es de tipo monomérico, excreciones es de tipo dimérico, y el proceso por el cual se libera la luz intestinal se denomina transitosis, ¿no? El proceso de transitosis del paso de la cara basolateral hacia la cara apical tarda más o menos 30 minutos. Eso ya se los expliqué. Acá hay una salvedad, ¿no? El receptor de POLIG tiene ciclodominio inmunoglobulina, ¿ya? Y el dominio más distal es donde se establece la unión covalente con la inmunoglobulina. Y acá está, ¿no? Se produce el dímero, se asocia al POLIG, el dominio más distal se establece el enlace covalente, después es llevado a través de la célula para presentarlo en la cara luminal, se degrada el POLIG y se libera el complejo molecular, que está formado por el dímero IgA, la cadena de unión y el componente secretor, ¿no? Que es un resto del POLIG.